Buenas tardes a todos. Entonces, continuamos con nuestra serie de webinars en el canal institucional del ICTA, Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la sede de Bogotá. En el día de hoy vamos a tener al profesor Luis Felipe Gutiérrez. Su conferencia se titula Alimentos Funcionales, Conceptos, Tendencias, Desarrollo y Oportunidades para Colombia. Es un tema bastante actualidad. El profesor Luis Felipe es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Tiene estudios de especialización en ingeniería de procesos de alimentos y biomateriales, una maestría en ingeniería de alimentos y doctorado también en el área de alimentos en la Universidad de Laval, Quebec. En este momento es profesor asociado de la Universidad Nacional vinculado al ICTA desde el año 2008. El profesor Luis Felipe es el líder del grupo de investigación en biomoléculas alimentarias y sus intereses de investigación se centran en el desarrollo de alimentos funcionales y productos nutracéuticos, en el diseño de procesos para la valoración de subproductos de la industria de alimentos y en la extracción y purificación y caracterización de moléculas bioactivas. La parte de valorización de subproductos de la industria de alimentos es un tema que está cogiendo mucha fuerza en el mundo. Se denomina en algunos medios como economía circular y, y pienso que es muy importante porque es eh, tratar de ser amigable con nuestra gran casa que es la tierra. Gracias, Luis Felipe, por compartir tu conocimiento y entonces te doy la palabra. Las preguntas las dejamos para el final, entonces por el chat de YouTube las pueden enviar y pues al final yo le hago las preguntas al profesor. Gracias, profesora Coralia, por la presentación. Buenas tardes a todas las personas que se encuentran en el canal institucional del ICTA. Como ya dijo la profesora Coralia, entonces yo voy a hablarles hoy acerca de los alimentos funcionales en una charla que he titulado Alimentos Funcionales, Conceptos, Tendencias, Desarrollo y Oportunidades para Colombia. En esta presentación, entonces, voy a hablar inicialmente de una introducción acerca de la alimentación y el estilo de vida, pero también algo que nos tocó mucho y es el antes y después de la pandemia del COVID-19. Seguidamente vamos a hablar un poco de lo que son los alimentos funcionales, los conceptos y las tendencias mundiales de este grupo especial de alimentos en el mercado, para después hablar sobre algunas consideraciones y retos tecnológicos relacionados con el desarrollo de los alimentos funcionales. Posteriormente, entonces, hablaré de las oportunidades para Colombia en relación a los alimentos funcionales. ¿Será esta una nueva estrategia para agregarle valor a nuestra biodiversidad? Y finalmente, pues haré algunos comentarios finales y una discusión general seguida de sus preguntas y comentarios. Entonces, pues nosotros somos consumidores de alimentos y los hábitos de consumo de alimentos de todas las personas del mundo están influenciados por el estilo de vida que ellas tienen, y el estilo de vida de las personas es cambiante. Pero también ese hábito de consumo de alimentos está influenciado por un mercado global que está en constante evolución. Normalmente nuestro estilo de vida ha ido acelerándose, cada vez tenemos menos tiempo para preparar alimentos en casa. Y de pronto ahora, en tiempos de pandemia, nos vemos abocados a estas situaciones, pasamos mucho tiempo enfrente de nuestras computadoras o nuestros lugares de trabajo, y eso hace que nuestros hábitos de alimentos también hayan tenido ciertos cambios. Pese a todo esto, todas las personas, me atrevería yo a decir que queremos llevar un estilo de vida saludable, y hoy en día la oferta en el mercado de productos alimenticios es bastante amplia y bastante vasta. Sin embargo, en el año pasado tuvimos un nuevo invitado a nuestras vidas, que fue el virus del coronavirus o la COVID-19, ¿cierto? Este virus necesariamente introdujo cambios apreciables en nuestras formas de ser, de vivir, de convivir, y la pregunta es, ¿y entonces qué pasa con los alimentos? Fíjense que el año 2020 entonces fue un año donde todos tuvimos que adaptarnos. Fue un año donde aprendimos más sobre el uso de la tecnología para nuestras comunicaciones, para la educación de nuestros hijos, para formar estudiantes a través de teleconferencias, para el entretenimiento, para la salud, para el abasto de alimentos, entre otros.
y básicamente estas eran nuestras rutinas o las rutinas de muchas personas, ¿cierto? Llegaron los robots que llevaban la comida sin contacto personal, trabajando desde casa, a veces en la cocina, nuestros hijos tratando de estudiar frente a un computador, tratando de hacer algo de ejercicio frente a una computadora, guiado por un entrenador de pronto que está del otro lado de la pantalla, y los domicilios se volvieron una cuestión constante en nuestras vidas, sumado también a las citas médicas, que también las hacíamos por internet o a través de un teléfono celular. De acuerdo a Euromonitor Internacional, entonces la pandemia del coronavirus nos afectó a todos. Afortunadamente logramos acostumbrarnos a ella. Sin embargo, los hábitos nuevos se aceleraron y la forma en que nos comportamos, gastamos y consumimos probablemente nunca volverá a ser la misma. Frente a esta situación, la nueva expectativa de los consumidores de alimentos está asociada a proteger la salud y los intereses de la sociedad y el planeta para reconstruir un mejor futuro. Antes del coronavirus, entonces, las sociedades estaban muy preocupadas por la disminución del uso de plásticos, del cambio climático. Podíamos ir de compras libremente, hacíamos el trabajo presencial y de pronto disfrutábamos la ciudad. Después del coronavirus, entonces, esas prioridades han ido cambiando. Ahora nos centramos más en proteger la salud y el bienestar. Tenemos que hacer las compras muchas veces por comercio digital. Nos preocupamos más por la responsabilidad social. El trabajo se nos convierte en un trabajo remoto y de pronto muchos quisiéramos irnos a vivir al campo. ¿Y qué pasa con los alimentos entonces? Los alimentos entonces también cambiaron la forma de consumir. Hay quienes hablan de que los alimentos como medicina prosperaron en medio de la pandemia. Entonces, la salud se volvió la prioridad para casi todos los consumidores del mundo. Y en ese sentido, todos somos consumidores y todos estamos tomando medidas preventivas para no enfermarnos. Y encontramos en los alimentos funcionales algunas oportunidades para proteger nuestra salud o para prevenir enfermedades. Y pues afortunadamente existen ingredientes que ayudan a estimular el sistema inmunológico y que nos permiten generar ideas para que ese nuevo consumidor habituado a esta nueva realidad entonces tenga otras oportunidades de escoger alimentos. Tenemos entonces que frente a esta pandemia se han ideado o se han divulgado remedios caseros basados en el consumo de ciertos alimentos, como esta imagen que circuló mucho tiempo por las redes sociales, donde decían que esta dieta moringuera permitía reducir el contagio de coronavirus o prevenir la enfermedad, pero pues no hay ninguna evidencia científica que eso lo pueda demostrar. Pero sin embargo, frente a estos remedios caseros, también la ciencia empezó a avanzar. Y estos son unos artículos recientes que están asociados con alimentación y coronavirus, publicados en revistas de muy altos factores de impacto, que hay diferentes moléculas o biomoléculas derivadas de alimentos que pueden utilizarse para prevenir de pronto la enfermedad o para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Como si no fuera poco, entonces la industria de alimentos presenta otros retos. El estilo que había antes de las economías lineales, donde nosotros tomábamos recursos, producíamos bienes o servicios y disponíamos residuos, pues ya hoy en día es muy contrario a los objetivos de desarrollo sostenible que ha planteado las Naciones Unidas. En ese sentido, entonces, las empresas también están retadas a cambiar. Deben pasar de economías centradas en el volumen a economías centradas en los valores. Deben cambiar el rumbo hacia la lucha contra la desigualdad social y hacia el daño ambiental. Seguramente todos ustedes saben que la industria de alimentos produce cantidades muy importantes de residuos. Según estos datos de la FAO, cerca de la tercera parte de los alimentos se termina siendo un residuo. Aproximadamente 1.3 miles de millones de toneladas no son consumidas. Paradójicamente, a esa realidad hay 2 millones de personas que pueden morir de hambre anualmente y hay un montón de niños desnutridos, ¿cierto? Estas cifras que aparecen en esta diapositiva
pues nos dan cuenta de las pérdidas por grupo de alimentos. El 30% de los cereales se pueden perder, el 20% de los productos lácteos se pueden perder, el 45% de las frutas y vegetales se pueden perder, el 30% de los productos de la pesca pueden considerarse también que van a terminar como un desperdicio. Y así igual con cifras similares para los productos cárnicos, para los productos de semillas oleaginosas y para las raíces y los tubérculos. Y aún así, la paradoja es que más o menos 840 millones de personas en el mundo se encuentran desnutridas. En ese sentido, entonces, la valorización de los residuos agroindustriales ha conducido a fortalecer dos conceptos, el concepto de la economía circular y el concepto de la bioeconomía. En estos conceptos de la economía circular, entonces, nuestra función va a ser tomar los materiales, diseñar productos, elaborar productos o servicios, distribuirlos, consumirlos, reutilizarlos, usarlos y reciclar lo más que se pueda para minimizar los residuos. Esos residuos, sin embargo, que pueden quedar, pueden utilizarse entonces para producir diferentes materiales de alto valor agregado, incluyendo biomateriales, energía térmica, energía eléctrica, biocombustibles, alimentos para animales o compuestos de valor agregado que eventualmente pueden utilizarse para desarrollar alimentos con características funcionales. Estos cambios entonces han generado nuevas tendencias, retos y oportunidades para la industria de alimentos. Y hoy en día tenemos una oferta de alimentos bastante variada, pero también tenemos un consumidor quizás más educado, que mira más la etiqueta de qué es lo que va a consumir, que se preocupa más por consumir alimentos que le aporten algo a su salud y que no solamente le brinden los nutrientes necesarios. Esos retos, entonces, para la industria de alimentos ofrecen grandes retos tecnológicos, pero también encuentran ahí la industria de alimentos grandes oportunidades comerciales. En ese sentido, entonces, podríamos hablar quizás de un alimento ideal. ¿Será que ese alimento ideal es aquel que me proporcione bienestar, que sea conveniente para que yo lo consuma, que sea elaborado a través de procesos que sean ambientalmente sostenibles, pero que adicional a eso me proporcione algún beneficio a la salud? Pienso que de eso se trata actualmente y en eso trabajamos los que trabajamos en procesamiento o en la industria de alimentos. Hablemos un poco entonces de qué son los alimentos funcionales. Primero que todo, es necesario aclarar que no existe una definición que sea aceptada universalmente y que muy pocos países realmente tienen una definición de alimentos funcionales que esté reglamentariamente aprobada. He tomado esta definición de alimentos funcionales porque la encuentro bastante completa. Son alimentos naturales o industrialmente procesados que cuando se consumen regularmente dentro de una dieta diversa en niveles eficaces, tienen un efecto potencial positivo en la salud más allá de la nutrición básica. ¿De cuáles actividades hacia la salud estamos hablando? Que se conocen como actividades bioactivas. Pueden ser bioactividades inmunomodulatorias, antihipertensivas, osteoprotectivas, anticancerígenas, hipocolesterolémicas, antioxidantes, antimicrobianas, antidiabetogénicas, entre otras. Algunas definiciones reglamentarias de alimentos funcionales se han dado efectivamente en varios países del mundo. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud de Canadá, entonces definió en 1998 que los alimentos funcionales son alimentos que son similares en apariencia a las comidas convencionales o los alimentos convencionales y que consumidos como parte de la dieta pueden demostrar tener efectos fisiológicos benéficos o reducir el riesgo de ciertas enfermedades crónicas más allá de las funciones nutricionales básicas. En este Instituto de Medicina, Alimentos y Nutrición del Reino Unido, entonces han definido los alimentos funcionales como cualquier alimento o ingrediente alimenticio que puede proveer un beneficio a la salud más allá de los nutrientes que él contiene. Y finalmente, en el Ministerio de Salud del Japón, que fue donde nació este concepto de alimentos funcionales bajo el concepto de Foshu en los años 1980, entonces se definen estos alimentos como alimentos para usos específicos y hacen referencia a alimentos que contienen ingredientes con funciones para la salud que están oficialmente aprobadas por tener un claim nutricional y ejercen efectos fisiológicos sobre el cuerpo humano. En Colombia no tenemos una definición de estos alimentos como pasa en Estados Unidos, como pasa en muchos países de Europa.
hay una diferencia entre lo que es un alimento funcional y un producto nutracéutico. Esta definición la trae el Ministerio de Salud canadiense y define los productos nutracéuticos como un producto que ha sido aislado o purificado de alimentos y que es generalmente vendido en formas medicinales que no están normalmente asociadas a alimentos. Un producto nutracéutico entonces demuestra también tener un efecto fisiológico benéfico para la salud y puede proveer protección contra ciertas enfermedades crónicas. Entonces, por ejemplo, algunos alimentos ricos en ácidos grasos esenciales, omega 3 y omega 6, pues podrían considerarse como alimentos funcionales. Pero las cápsulas de soft gel que podemos consumir o encontrar en el mercado, pues no son consideradas como alimentos, más bien son consideradas como productos nutracéuticos. Algunos autores han definido varias categorías de alimentos funcionales. Hay quienes hablan de alimentos convencionales, que son alimentos que contienen de forma natural contenidos elevados de nutrientes o compuestos biológicamente activos. Y ahí podríamos mencionar, por ejemplo, la zanahoria, el salmón, el ajo, las nueces, granos enteros, inclusive el tomate. Se habla también de productos fortificados, que consisten en alimentos con mayor contenido de sus nutrientes naturales a través de la adición de cantidades adicionales de estos nutrientes. Por ejemplo, jugos de frutas con vitamina C. También hablamos de productos enriquecidos o suplementados, que son los alimentos que contienen nutrientes o componentes adicionados que no hacen parte de su composición natural. Por ejemplo, un yogur con probióticos y con fibra, o unos jugos con calcio adicionado, o margarinas con fitosteroles, por ejemplo. Otras categorías entonces se definen como los productos alterados, que son alimentos en los cuales un componente nocivo se ha eliminado, reducido o sustituido con otra sustancia que tiene efectos benéficos para la salud. Entonces hablamos, por ejemplo, de alimentos en los cuales reemplazamos grasas por ciertos tipos de fibras. Se habla también de productos mejorados. Son alimentos que han sido mejorados para tener una concentración mayor de un componente funcional, usualmente vía alimentación animal o vía ingeniería genética. Hablamos entonces de leches con altos contenidos de ácido linoleico conjugado, tomates con alta concentración de licopeno, huevos con omega 3, por ejemplo. Y también se habla de los productos procesados, que son alimentos que han sido procesados para contener sus niveles naturales de componentes funcionales. Por ejemplo, cereales con salvado de avena. Pese a que estas definiciones han sido publicadas por grupos de investigadores de varias partes del mundo, hay también quienes dicen lo siguiente, que ningún alimento podría ser declarado como funcional si no se cuenta con el respaldo de los ensayos clínicos respectivos ni con la evidencia experimental suficiente de seguridad y funcionalidad. En ese sentido, entonces fíjense que el concepto de alimentos funcionales aún hoy sigue siendo muy amplio y de cierta manera cada gobierno y cada país está adaptando las cosas a la reglamentación que tiene vigente. Vamos a hablar un poco del mercado de los alimentos funcionales. Según los últimos datos de Mintel, los alimentos funcionales de mayor interés para los consumidores son aquellos asociados a los que le proporcionan al consumidor salud digestiva o salud intestinal, reducción del hambre o una ingesta adicional de energía y reducción del colesterol. ¿Dónde están esos principales mercados de alimentos funcionales en el mundo? Están en Estados Unidos, en Japón, lo siguen los mercados de Asia, Pacífico y Europa. Hablemos un poco de cifras. La cifra del mercado de alimentos funcionales es una cifra verdaderamente exorbitante con muchas posibilidades de incursionar en él. En el año 2019 se hablaba de 177.770 millones de dólares y está proyectado al 2027 una cifra de mercado de 267.924 millones de dólares con un crecimiento anual del 6.7% entre el año 2021 al año 2027. Si miramos como el mapamundi de este mercado de alimentos funcionales, entonces podemos ver que los mayores desarrollos han sido aquí en estos países del Asia-Pacífico, seguido por países de Europa, seguido por países de América del Norte
y Centroamérica, Latinoamérica y el continente africano son los donde hay menos volumen de mercado de estos alimentos. Eso genera una oportunidad bastante interesante. Si miramos ese mercado de alimentos funcionales por tipo de ingrediente, podemos ver varias cosas. La primera cosa que podemos observar es que independientemente del tipo de ingrediente, entre el 2019 y el 2027 se proyectan crecimientos interesantes. Acá vemos, por ejemplo, el tema de los probióticos, el tema de la fortificación con minerales, proteínas y aminoácidos, prebióticos y fibras dietarias, vitaminas y otros. Ese mercado, entonces, puede alcanzar cifras bastante interesantes económicas. Estamos hablando que pueden alcanzar cifras aproximadamente de 90.000 millones de dólares dependiendo del tipo de ingrediente. Las vitaminas tienen un futuro bastante interesante, similar a los minerales y a las fibras dietarias. No olvidemos también los prebióticos y los probióticos y los compuestos antioxidantes como los carotenoides. Por tipo de producto, también se ve que la tendencia sigue siendo a crecer. La industria de productos horneados y de cereales representa unas tasas de crecimiento bastante importantes en proyección de 2019 al 2027. Los productos lácteos igualmente, los productos cárnicos, productos de pescado y huevos también, los productos a base de soya también y las grasas y aceites también están proyectadas a crecer en este mercado de alimentos funcionales. Si lo miramos por aplicación, fíjense que la dinámica es la misma. Los alimentos orientados hacia los deportes y la nutrición tienen una producción bastante interesante de crecimiento. Los alimentos para manejar el control de peso o el sobrepeso también están destinados a crecer. Los alimentos orientados hacia la nutrición clínica también. Fíjense lo interesante de los alimentos relacionados con la salud cardiovascular. También están proyectados a crecer hacia el 2027. Estos son algunos claims que han hecho en Reino Unido y en Estados Unidos asociados con alimentos que actúen frente al sistema inmunológico, especialmente hablando de la pandemia del coronavirus. Fíjense, los alimentos para niños, los productos lácteos, los productos cereales, las galletas y los productos untables tienen, digamos, unas categorías bastante interesantes contra el sistema inmunológico. Y en esta gráfica de la derecha se puede ver entonces los claims con probióticos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los probióticos también pueden estimular nuestro sistema inmunológico. La mayoría están en productos lácteos, en alimentos infantiles y en menores cantidades en productos de galletería, salsas y cereales. Es interesante hablar siempre del ingreso mundial de mercados mundiales por región. Estos ingresos están definidos aquí en millones de dólares. Y es interesante ver en el caso de América Central y Sudamérica que la tendencia proyectada al 2024 sigue siendo hacia una tasa constante de crecimiento. Nosotros podríamos entonces estar aquí cercanos a tener unos valores de entre 250.000 millones de dólares globalmente hablando en el año 2024 para este renglón de alimentos funcionales. Ahora miremos un poco las tendencias y vamos a hablar un poco del consumidor. Resulta que el consumidor entonces actual personalizó y repriorizó sus enfoques de alimentación saludable, de su dieta y de sus objetivos nutricionales. Lo que está buscando el consumidor actual es que los alimentos le proporcionen bienestar físico y emocional, que esté de acuerdo con sus valores y que también esté de acuerdo con su identidad cultural. Estos tres pilares definidos por Mintel en las tendencias de alimentos es lo que define los nuevos conceptos de alimentación saludable. Si miramos esta diapositiva de Glanbia Nutritional Megatrends, es bastante interesante lo que se presenta aquí. Estamos hablando de que podemos diseñar alimentos en función de las generaciones. El target va a ser el consumidor y no el mercado necesariamente. Estamos hablando de que los consumidores están construyendo su propio estilo de vida. Fíjense este dato tan interesante. El 80% de los consumidores están de acuerdo en que la alimentación saludable es un balance entre tener productos limpios, productos veganos o vegetarianos, productos que tengan proteínas alternativas a base de plantas y de pronto no tanto a base de proteínas animales, que tengan aspectos nutricionales positivos, que tengan efectos benéficos funcionales y que permitan dar un sostenimiento a las economías. Estamos también hablando de una ultrapersonalización de la alimentación a través de los canales digitales, a través de los teléfonos celulares,
Todos queremos fotografiar la comida que estamos consumiendo y postearla en nuestras redes sociales. Esa se convirtió básicamente en una nueva forma de alimentación. Y también estamos hablando de que hoy es posible diseñar programas nutricionales a base del ADN de las personas. Otra tendencia importante es esto, la sostenibilidad ambiental. El consumidor cada vez está más interesado en saber cómo se produjo el alimento que consume y está dispuesto a pagar eventualmente un poco más si se da cuenta que ese proceso de producción de alimentos es ambientalmente sostenible. Y finalmente, como todo lo que tiene que ver con alimentos, pues tenemos que hacer que las propiedades sensoriales sean realmente sensacionales. Un alimento puede tener el mayor contenido nutricional y ofrecer efectos benéficos para la salud bastante interesantes, pero sin embargo, si sensorialmente no es interesante, el consumidor no lo va a comprar. Y esa sensación en que está variando las experiencias táctiles, que le provoquen emociones, que tenga diferentes texturas y que tenga sabores un poco diferentes. Fíjense, por ejemplo, en esta diapositiva, cómo está asociando el consumidor actual lo que es alimentarse saludablemente. Para los consumidores actuales, alimentarse saludablemente hoy en día está asociado con haber comido alimentos y bebidas con un valor nutricional elevado, haber consumido alimentos y bebidas que tengan alta calidad, comer en moderación, haber consumido alimentos y bebidas que le muestren beneficios específicos para su cuerpo y para su salud. Y además de eso, este concepto de saludable está asociado a que le proporcione un bienestar holístico al consumidor. En ese sentido, entonces el consumidor ha empezado a hacer un equilibrio, orientando dos cosas: tratar de reducir lo que los consumidores perciben como nutrientes malos, ejemplo, el azúcar, el sodio o ciertos carbohidratos, y por el contrario, aumentar lo que creen que son nutrientes buenos, como la fibra y la proteína. En ese sentido, entonces el consumidor actual está optando por comprar alimentos y bebidas que contengan ingredientes saludables específicos. La mayoría de los consumidores hoy en día entonces están buscando alimentos que contengan fibra dietaria, que contengan proteína, que contengan vitamina D, que contengan calcio, que contengan nueces y semillas y que contengan cereales integrales. 4 de cada 10 personas, están buscando alimentos que contengan antioxidantes, probióticos, ácidos grasos de la familia omega 3 o de pronto té verde. En ese sentido, entonces, ¿cuáles son los beneficios que está esperando encontrar el consumidor actual en los alimentos que está consumiendo? Hay varias cosas aquí bastante interesantes. El consumidor actual busca que los alimentos le ayuden a proteger su salud cardiovascular, a controlar su peso, a mejorar su salud intestinal, que tenga energía adicional, que de pronto le proporcione ganancia de masa muscular, que le estimule el cerebro, que le estimule o que le mejore su salud ósea, que le estimule su sistema inmune, su salud emocional, que le reduzca problemas asociados a la inflamación y de pronto que le reduzca también problemas asociados con el azúcar y la diabetes. Pero también ese consumidor actual está buscando alimentos sin ingredientes artificiales, sin conservantes y ojalá todo natural, nada que sea genéticamente modificado. En ese sentido, entonces la industria de alimentos deberá responder a esos beneficios que el consumidor actual está buscando. Vamos a hablar un poco entonces de esas tendencias de alimentos funcionales en función de algunos de esos beneficios que el consumidor está buscando. Si hablamos entonces de alimentos que procuren mejorar la salud intestinal, entonces la industria de alimentos tiene una gran oportunidad para hacer investigación, desarrollo e innovación en alimentos funcionales con fibra, con cultivos probióticos, con prebióticos, para mantener una buena salud intestinal. Miremos algunos ejemplos de eso. Los betaglucanos de avena, de hongos o de origen bacteriano son ingredientes funcionales que permiten reducir el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares, controlar la diabetes o estimular el sistema inmunológico. La inulina, por ejemplo, es una fibra que tiene efecto prebiótico y que puede ayudar a disminuir la aterosclerosis y aumentar la saciedad. Los fructooligosacáridos son otra fibra que pueden disminuir los síntomas de depresión, tienen efectos bifidogénicos
pueden reducir los problemas de aterosclerosis y aumentar la saciedad. Y probióticos como el Lactobacillus casei, el Lactobacillus acidophilus y el Bifidobacterium lactis pueden tener un mejor manejo de la microbiota intestinal, reducir los problemas de hipertensión y reducir de pronto la hiperglicemia. Si hablamos entonces del sector de alimentos que ayuden a potenciar el sistema inmunológico, entonces la industria tendría unas grandes oportunidades para hacer investigación, desarrollo e innovación en alimentos funcionales con probióticos, betaglucanos, vitaminas A, D, C, E y zinc y de pronto otros minerales. Algunos autores manifiestan que alimentos funcionales con vitaminas, lípidos, flavonoides y extractos de hierbas pueden contribuir al sistema inmunológico, a mejorar y a estimularlo. Un ejemplo de esto es este producto, el yogur Vida, que tiene probióticos con betaglucanos de Ganoderma lucidum. Y este producto entonces tiene el siguiente claim: ayuda a potenciar la capacidad del cuerpo para combatir los ataques de virus y bacterias. Asimismo, ofrece propiedades antioxidantes. Tengo para contarles que el desarrollo tecnológico de este producto se hizo en el ICTA, con un estudiante de maestría. Hicimos todo el desarrollo de este producto con una empresa que se llama Progal BT y luego terminó siendo un producto comercial de Colanta. Si hablamos de alimentos que ayuden a proteger la salud cardiovascular, entonces habrían grandes oportunidades para hacer alimentos con fitoesteroles, con polifenoles y con ácidos grasos esenciales. Ejemplos también tenemos aquí varios. Estas leches españolas con alto contenido de ácido glicólico conjugado. Estos productos desarrollados por el INTE en Argentina que tienen esteroles para reducir los niveles de colesterol. Estos productos finlandeses que tienen Benecol para reducir los problemas de hipertensión también. Y también es otro producto nacional con Benecol que tiene este claim. Puede contribuir a reducir el colesterol junto con un estilo de vida saludable. Si hablamos entonces también de los alimentos que tengan un mayor contenido de más proteína, hay unas grandes oportunidades para la industria de alimentos nacional para desarrollar alimentos con mayor contenido de proteínas, pero también con proteínas no convencionales. Hablamos entonces de proteínas de quinoa, de soya, de amaranto, de nueces, inclusive de proteínas de insectos, donde ya hay una serie de productos en el mundo desarrollados a través de proteínas de insectos, por ejemplo, como estas barras de proteínas base de insectos. Pero también tenemos recursos promisorios bastante importantes para Colombia, como el sacha inchi, una almendra de origen amazónico cultivada hoy en día en casi todo el territorio nacional, que tiene unos contenidos de proteínas cercanos al 25% o 30% en la almendra cruda y de cerca de un 50% en la almendra luego de extraerle su aceite. Esta almendra tiene aproximadamente un 35% de aceite con unos contenidos bastante elevados de ácidos grasos omega 3 y de omega 6. Estamos hablando de cerca del 50% de omega 3 y el 35% de omega 6. Si hablamos entonces de alimentos que puedan contribuir a la salud emocional y reducir el estrés y la ansiedad, entonces hay una gran oportunidad en Colombia para desarrollar aplicaciones alimentarias con derivados del cannabis. Una industria que se está moviendo cada vez más rápido en el mundo y que genera recursos importantísimos para los países que han logrado avanzar en la aprobación de la reglamentación de la legalización de los productos derivados del cannabis. Desafortunadamente en Colombia esta reglamentación está un poco retrasada y actualmente no es posible incluir ningún derivado de la planta del cannabis en ningún producto alimenticio para el comercio nacional, pero sí podríamos producirlos para el comercio internacional, para países como Canadá, para países como Estados Unidos, por ejemplo en California, donde ya el mercado está abierto y los volúmenes de mercado son bastante grandes. Les traigo solamente dos ejemplos acá. Fíjense, por ejemplo, estas bebidas carbonatadas de guayaba que tienen 20 miligramos de cannabidiol para potenciar la función cerebral y escasamente menos de 1 miligramo de tetrahidrocannabinol. Pero también hay productos como las frutas que han sido infusionados con extractos de cannabis para potenciar la función cerebral. Aquí Colombia tiene, desde mi punto de vista, una gran oportunidad comercial y es necesario que los gobiernos avancen en la legislación porque esto podría eventualmente contribuir a todo el tema del posconflicto, a darle empleo a un montón de personas,
sumado a esa tradición antes ilegal de cultivar cannabis en gran parte del territorio nacional. Hablemos entonces, ya conociendo las tendencias, hablemos entonces de cómo sería ese desarrollo de los alimentos funcionales. Desde mi punto de vista, entonces, el desarrollo de cualquier producto alimenticio debe seguir esta ruta tecnológica. Primero, definir el diseño, según la funcionalidad que queramos inventarnos. Segundo, evaluar la formulación, evaluar diferentes tipos de ingredientes, procesos, tecnologías. Tercero, validar lo que hicimos, mirar cómo es la biodisponibilidad de ese ingrediente activo que agregamos al alimento, si tiene efectos tóxicos y si tiene efectos fisiológicos una vez el producto ha sido elaborado. Y finalmente, mirar cómo vamos a hacer el mercadeo y el posicionamiento de ese producto en los mercados, ya sean nacionales o internacionales. Vamos a hablar un poco de ellos a continuación. En esta parte del diseño, entonces deberíamos centrarnos en diseñar alimentos orientados a esas preocupaciones que tiene el consumidor de las que hablamos anteriormente. Reducir el estrés y la ansiedad, su salud cardiovascular, estimular su sistema inmunológico. Por ejemplo, en el caso de los baby boomers, que es una población social cada vez más grande en muchos países, podríamos diseñar productos para que tengan un envejecimiento saludable. Pero también hace parte de ese diseño mirar la reglamentación vigente. La reglamentación vigente en Colombia para alimentos funcionales está enmarcada en esta lista. La resolución 333 del 2011, la resolución 684 del 2012, el decreto 2229 de 1994, el decreto 1944 de 1996, el decreto 4107 del 2011 y la resolución 11488 de 1984. Desafortunadamente, Colombia tiene unos problemas gravísimos en materia de esta reglamentación. Estamos muy atrasados en la reglamentación vigente con respecto a las tendencias actuales del mundo. En ese sentido, pueden haber, por problemas reglamentarios, bastantes limitaciones para que la industria pueda innovar y desarrollar productos en esta categoría de alimentos. El diseño también debería estar orientado hacia qué tipo de claim desea otorgarse. En Colombia, la reglamentación vigente permite hacer 3 tipos de declaraciones: de reducción de riesgo de la enfermedad, de la función de los nutrientes y de propiedades de otras funciones. Por ejemplo, esta declaración es una declaración que fue aprobada por el INVIMA hace un par de años. Un consumo diario de 350 miligramos de betaglucanos de Ganoderma lucidum obtenidos biotecnológicamente en una porción de yogur de 200 mililitros en niños de 2 a 5 años de edad ayuda a fortalecer sus defensas acompañado de una dieta balanceada y de ejercicio regular. Si pasamos a la etapa de formulación, entonces hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué ingredientes funcionales podemos utilizar? Afortunadamente, el mundo de los ingredientes es un mundo bastante amplio. Aquí solamente vamos a hablar de algunos ingredientes funcionales. Podemos entonces pensar en diferentes grupos de vitaminas, en diferentes grupos de microorganismos probióticos como Lactobacillus acidophilus o Lactobacillus casei, en un gran número de productos que tienen efecto prebiótico como la inulina, los fructooligosacáridos, los galactoligosacáridos o los betaglucanos, en una serie de minerales esenciales y no esenciales que pueden utilizarse para fortificar los alimentos como el zinc, el hierro, el calcio, el magnesio y el selenio. En un grupo de esteroles o de metabolitos secundarios que han demostrado tener efectos benéficos en la salud también, como los fitoesteroles, como el beta-citosterol o el campesterol. En ácidos grasos poliinsaturados de las familias omega 3 y de omega 6. En carotenoides como el beta-caroteno, la luteína o el licopeno. En flavonoides como la quercetina y las isoflavonas. Pero también podemos hablar de proteínas de diferentes tipos y también de péptidos que han demostrado tener actividad biológica bastante interesante contra la prevalencia de ciertas enfermedades crónicas no transmisibles. Una vez seleccionemos los ingredientes que vayamos a utilizar en la formulación de nuestro alimento, entonces debemos evaluar los procesos y las tecnologías con las cuales vamos a preparar ese alimento, con las cuales lo vamos a fabricar, elaborar. Y podemos hablar entonces de tecnologías convencionales. Desafortunadamente, gran parte de estos ingredientes con características funcionales son termolables, es decir,
que son susceptibles a degradarse o a descomponerse cuando la temperatura se incrementa. Entonces, al momento de evaluar las tecnologías convencionales, debemos pensar, ¿es mi ingrediente funcional fácilmente degradable por la temperatura? ¿Es mi ingrediente funcional soluble en un medio acuoso o soluble en un medio lipídico? ¿Es mi ingrediente funcional sensible a la luz, al oxígeno o a cierto estrés que pueda sufrir en el alimento mismo por su composición? Si eventualmente esas tecnologías convencionales, como una pasteurización convencional, por ejemplo, o un secado por aire caliente, no son suficientes, entonces podemos acudir a lo que se conocen hoy como las tecnologías emergentes para el procesamiento de alimentos. Hablamos de las altas presiones hidrostáticas, de los campos eléctricos pulsados, del calentamiento óhmico, de procesamiento a través de microondas o de ultrasonido, solo por mencionar algunas. Si nuestro ingrediente no es soluble, podemos pensar de pronto en encapsularlo, sea microencapsularlo o nanoencapsularlo, utilizando tecnologías como el secado por aspersión o la liofilización o el electrohilado. Podríamos pensar también en emulsificar ese ingrediente en nano, macro o emulsiones normales. Podríamos pensar de pronto en protegerlo a través de nanopartículas lipídicas o hacer geles o un montón de cosas o un montón de variables tecnológicas que permitirán proteger ese ingrediente del medio al cual lo vamos a involucrar, ¿cierto? Una vez logremos definir la tecnología del proceso de producción y lo llevemos a cabo, es fundamental que hagamos las evaluaciones sensoriales, hacer las pruebas sensoriales con consumidores entrenados o con consumidores no entrenados para darnos cuenta de si ese producto que hicimos efectivamente tiene una aceptación sensorial importante en cuanto a los consumidores se refiere. Y finalmente, hacer los estudios de vida útil para poder determinar cuánto tiempo puede durar ese alimento en anaquel en ciertas condiciones de almacenamiento. Terminada la etapa de formulación, viene una etapa de validación. Esa etapa de validación lo que busca es mirar la biodisponibilidad del o de los ingredientes activos que colocamos en el alimento, pero también mirar si ese ingrediente es tóxico y si tiene efectivamente un efecto fisiológico. Para eso, pues simplemente es necesario hacer estudios in vitro o in vivo. ¿De qué? De toxicidad, de biodisponibilidad. Podemos usar modelos animales, ensayos clínicos doble ciego, placebo controlado, completamente aleatorios, para evaluar si la dosificación apropiada es la que es y para evaluar también las consecuencias de la ingesta en el tiempo. ¿Qué sigue entonces después de esto? Miremos qué oportunidades tiene Colombia en el desarrollo de este grupo de alimentos con características funcionales. Desde mi punto de vista, el mercado actual y el desarrollo de alimentos funcionales en Colombia es aún bastante incipiente. Eso, pues simplemente lo único que da es un montón de oportunidades. Tenemos posibilidades de innovar y de mejorar la competitividad de las empresas, crear spin-off, empresas de base tecnológica, etc. Tenemos la posibilidad de llevar esos productos a los mercados internacionales, donde de pronto el consumidor tiene otros hábitos de consumo y donde de pronto tiene un poder adquisitivo mayor que le permite pagar eventualmente un costo adicional por estos productos. Podríamos también utilizarlos para mejorar la situación actual a nivel nutricional de la población. Ustedes saben que desafortunadamente nuestro país tiene aún unos altos niveles de población en desnutrición. Según las últimas encuestas de la ENSIN, se habla, por ejemplo, de que en Bogotá y Cundinamarca cerca del 12% de la población infantil puede tener niveles de desnutrición elevados. Podemos generar nuevos puestos de trabajo, podríamos contribuir también a que mejore la situación del posconflicto en nuestro país, pero también podríamos agregar valor a toda la biodiversidad que tiene Colombia. ¿Cuáles son los retos entonces? Los retos al momento de elaborar o diseñar alimentos funcionales están asociados con varias cosas. Están asociados con un incremento en los costos de producción. Normalmente este grupo de alimentos tiene un costo ligeramente mayor a los alimentos clasificados como normales. Tenemos las tecnologías disponibles,
¿Es posible elaborar estos alimentos de manera sostenible? Puede ser que tengamos unos nuevos problemas de salud o quizás, ojalá no, una nueva pandemia que nos lleve a que los hábitos de consumo de alimentos pues también sean diferentes. Y eso se convierte en un reto también para la industria de alimentos. Puede ser también que el consumidor vuelva y cambie las preferencias en su situación de alimentos. Por eso la industria de alimentos debe estar siempre en un constante cambio y en una constante rotación. Somos capaces de cumplir con los estándares de calidad para diseñar este tipo de alimentos y para llevarlos al mercado nacional o al mercado internacional. Es otro de los retos que tenemos. Otro reto importante son las políticas internacionales y los tratados de libre comercio. De pronto, si no tenemos la tecnología suficiente disponible, podemos ser vulnerables a que entren muchos productos importados y los productos que elaboremos en el mercado local no sean económicamente competitivos. Y tenemos otro reto bastante importante y es una interacción efectiva entre la universidad y la empresa. Definir mecanismos efectivos de transferencia tecnológica. Gran parte de este grupo de alimentos han sido diseñados por los académicos en todo el mundo, en las universidades, en los laboratorios. Nosotros a nivel nacional tenemos aún varias dificultades para hacer esa transferencia de conocimiento y de tecnología efectiva hacia la industria. Dificultades que están radicando básicamente en problemas legales y en problemas de propiedad intelectual, de cómo podemos definir quién o quiénes son los que tienen beneficios económicos una vez se hacen desarrollos en las academias, en las universidades. Afortunadamente, prácticamente hoy en día todas las universidades están muy o han estado avanzando en estos términos para poder responder a las necesidades de la industria, a las necesidades de la empresa de alimentos. Finalmente, tengo para decirles como comentarios finales, las tendencias del mercado mundial muestran un interés de las personas por alimentos que además de ser placenteros y atractivos, contribuyen a su buena salud, al bienestar, a la vitalidad y a su aspecto físico. Se mezclan preferencias por alimentos que evoquen tradiciones culturales, naturales y amigables con el medio ambiente. En Colombia, las encuestas en salud muestran un incremento de enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad, especialmente en las personas adultas. Sin embargo, un gran porcentaje de menores de 5 años y gestantes presentan desnutrición y deficiencias de vitaminas y minerales relacionadas con la inseguridad alimentaria y la pobreza. En este sentido, aún podemos hacer un montón de cosas. Les agradezco mucho su atención. Aquí les queda mi contacto y si tienen preguntas pueden hacerlas llegar a través del chat ahí del video. Muchas gracias, profesor Luis Felipe. Sí, sí tenemos preguntas, entonces yo las voy a leer acá en el orden de llegada. Bueno, una pregunta dice, ¿los alimentos tratados con radiación ionizante se pueden considerar un alimento funcional? Normalmente no. La radiación ionizante es un método de conservación de alimentos bastante antiguo y la radiación lo que busca es dañar completamente el ADN de los microorganismos para que no puedan sobrevivir. Sin embargo, y lo digo con conocimiento de causa, hay ciertos tratamientos de radiación ionizante que se hacen para modificar ciertos componentes de alimentos. Entonces, por ejemplo, acá en Colombia estaban buscando cómo irradiar unas semillas de unas plantas de yuca para modificar su formación o el contenido de almidones, para tener más almidones de amilopectina y menos de amilosa. Eso no le daría una funcionalidad como tal desde el punto de vista fisiológico, pero es una funcionalidad desde el punto de vista tecnológico. Entonces, la radiación ionizante es un tratamiento de conservación de alimentos que sí podría eventualmente conservar mejor ciertos nutrientes en comparación con los tratamientos térmicos convencionales. Bueno, otra pregunta dice, hoy en día la panadería artesanal con MM en mayúscula está en auge si se le incorporan elementos como fructooligosacáridos y técnicas de fermentación en frío.
¿Se podrían considerar alimentos funcionales? Pues fíjese que al comienzo de la presentación hablábamos de que ese concepto de alimentos funcionales es bastante amplio en el mundo, ¿cierto? En Colombia no hay una reglamentación vigente de eso y eventualmente los fructoligosacáridos, pues una fibra con efecto prebiótico, podrían otorgarle cierta funcionalidad. Entonces, con base en la reglamentación actual vigente, y usando particularmente fructoligosacáridos, efectivamente uno podría hacer una declaración o una alegación de función de ingrediente. Si quisiéramos efectivamente mirar si ese fructoligosacárido agregado a un producto horneado o de panificación tiene un efecto fisiológico sobre el organismo humano, sobre la salud humana, tendríamos que irnos hacia esa parte de evaluación, sea en modelos in vitro o en modelos in vivo, para poder determinar si ese alimento elaborado de la manera como se alimenta, como se produce, efectivamente puede tener un efecto fisiológico benéfico para la salud de los consumidores. Bueno, otra pregunta. ¿Los batidos elaborados de frutas y hortalizas son considerados funcionales? Eh, si recuerdan lo que hablábamos al comienzo de alimentos naturales, pues productos como la zanahoria podría considerarse como un alimento funcional, ¿cierto? Eh, pero si a ese batido le agregamos una cantidad importante de azúcar, pues de pronto ya la funcionalidad entonces se va a ir perdiendo, ¿cierto? Entonces, podemos hacer batidos de frutas y hortalizas y ahí van a haber un montón de vitaminas y y de minerales y de fitonutrientes que muy seguramente van a ejercer un efecto positivo en la salud de las personas que lo consuman, y en ese sentido podrían, bajo esa clasificación de alimentos naturales, podrían ser eventualmente clasificados como alimentos con características funcionales. Bueno, otra pregunta dice, tengo una fábrica de pastas artesanales, ¿cómo podría ser para que fuesen funcionales, alimentos funcionales? Eh, pues habría que hacer un desarrollo de producto y mirar qué funcionalidad quisiera dársele a las pastas que produce la persona, mirar cuál de esos targets de lo que espera el consumidor puede alcanzarse. Eh, pero pues esas pastas artesanales podrían incluir ciertos fitonutrientes o ingredientes con características funcionales que puedan eventualmente darle o otorgarle funcionalidad y efecto benéfico en la salud. Bueno, no sé si hay más preguntas, porque ya estamos acabando, pero mientras tanto yo quería hacer un comentario y también te quiero hacer una pregunta, Luis Felipe. Un Sí, señor. comentario es que en todo este tema de alimentos funcionales, los alimentos tienen sustancias químicas que tienen algún tipo de bioactividad y usualmente uno confirma esa bioactividad in vitro, es decir, en el laboratorio. Pero pues para que en realidad sean funcionales, hay un término muy importante que será tema en algún momento de otra conferencia y es la biodisponibilidad. Es decir, eh, como los alimentos funcionales no son medicinas, no van a curar una enfermedad, entonces la idea es que uno consuma el alimento y esas sustancias químicas que tienen la actividad se expresen en el cuerpo, ¿cierto? Y para eso tienen que pasar la barrera del aparato digestivo y llegar a la sangre. Entonces, eso se llama biodisponibilidad y pues bueno, ahí es tema, como digo, de otra conferencia que en algún momento daremos. La pregunta, llegó otra pregunta que te iba a hacer es la siguiente, o no, no es pregunta, es como una reflexión para saber tú qué opinas. Entonces, evidentemente todo lo que has mencionado, la tendencia del mercado de alimentos está cambiando, pero los consumidores en países desarrollados frente a los consumidores en nuestros países, podríamos decir en vías de desarrollo emergentes, es diferente. Y eso tiene que ver con el ingreso económico, porque todo este tipo de alimentos que tú nos mostraste, pues son más caros, son más costosos. Es un mercado que desde mi punto de vista de consumidora está incursionando en Colombia, pero los costos son mucho más altos que los otros alimentos, ¿cierto? O sea, ahí vemos una diferencia. Entonces,
¿Qué reflexión nos puedes dar al respecto? Pues digamos que eso es una, como una característica desafortunada de los alimentos, de los alimentos funcionales. Lo ideal sería poder desarrollar alimentos que fuesen de consumo masivo, que tuviesen características funcionales y que fuesen de un costo para el acceso a todas las clases socioeconómicas, pero desafortunadamente no es así. Eh, y, y según lo que yo puedo ver, pues para que llegue a eso, pues no va a ser, en países como los nuestros, no va a ser tan fácil, no va a ser tan fácil de que eso suceda. Y hay ejemplos, digamos, yo diría muy tristes, ¿cierto? Para las clases socioeconómicas más desfavorecidas, les es mucho más económico consumir una bebida gaseosa que tomarse un jugo, por ejemplo. Entonces, pues estos desequilibrios sociales y económicos que vivimos en nuestros países, pues también son de cierta manera como causantes directos de esa mala nutrición en las clases socioeconómicas menos favorecidas, ¿cierto? Eh, va, va a ser complicado que eso llegue masivamente a todas las clases socioeconómicas. Debería quizás en algún momento haber una política de Estado o eventualmente, que también me suena interesante, pero yo no soy empresario, que las empresas, que la gran industria de alimentos tenga un compromiso también social hacia estos sectores menos favorecidos y comprometan parte de la producción de esos alimentos a que llegue a esas clases menos favorecidas. Esas empresas quizás podrían hacerlo a través de las fundaciones que manejan. Entonces es como, yo lo veo como un compromiso de la industria y del gobierno. Tiene que haber una balanza ahí para que estos alimentos que tienen características nutricionales superiores a los alimentos convencionales, pues puedan llegar masivamente, quizás a quienes más lo necesitan, que son normalmente las poblaciones de las clases sociales y económicas menos favorecidas. Bueno, tenemos dos preguntas más. Buenas tardes, profesor Luis Felipe. He visto que se han aprovechado de la definición de alimentos funcionales para ofrecer productos que realmente no tienen un beneficio demostrable en la salud. Por el contrario, intentan reemplazar alimentos naturales o menos procesados que contienen mayores concentraciones de compuestos benéficos. ¿Cómo sería en Colombia para evitar ese problema? Wow, pues no sé, realmente la pregunta me queda un poco como porque digamos que me gustaría saber específicamente a qué tipo de alimentos se hace referencia. Eh, Porque digamos que en Colombia no hay ninguna reglamentación para que yo diga este alimento es funcional o no. Recuerden que según la reglamentación actual vigente pueden hacerse tres tipos de alegaciones. Alegaciones de función del nutriente, alegaciones de otras propiedades y alegaciones asociadas con reducción de riesgo de contraer ciertas enfermedades. Entonces, eh, pues no hay, desde mi punto de vista, no hay ninguna forma comercial para llegar con un producto al mercado engañando al consumidor diciendo que es un producto con que es un alimento funcional. Entonces, si conociésemos de pronto el caso particular, pues tocaría analizarlo, ¿cierto? Hay ciertos productos a veces que, que normalmente el consumidor los asocia como con alimentos, si podemos llamarlos saludables o para no mencionar la palabra funcionales, y que a veces pues no lo son tanto. Hablamos, por ejemplo, de ciertas barras de cereales, que de pronto las personas normalmente conciben como productos saludables, pero cuando uno va y mira bien la información nutricional, pues se da cuenta que hay un montón de carbohidratos o de azúcares ahí agregados que hacen que esa funcionalidad realmente o ese beneficio realmente caiga, ¿cierto? Entonces, la recomendación también es hacia el consumidor es que trate de leer la etiqueta. La industria nacional de alimentos ha hecho un gran esfuerzo por tratar de comunicar al consumidor las características nutricionales de los alimentos que vende.
Hoy estamos hablando, entonces hay varias políticas. En Chile está esta cuestión del semáforo, el rojo si tiene un alto contenido de ingredientes que no son muy saludables. Aquí tenemos ahorita, digamos, por un acuerdo, porque eso tampoco está reglamentado, un acuerdo que hizo la gran industria de indicarle al consumidor qué es lo que hay ahí de una manera clara, porque desafortunadamente no muchas personas entienden el significado de una tabla nutricional de alimentos. Esto, pues yo pensaría que también en Colombia está faltando una cátedra desde la escuela primaria de nutrición y alimentación, porque es que es ahí donde empiezan los hábitos alimenticios de las sociedades. O sea, si nosotros enseñamos a nuestros hijos, a los pequeños del país, a que se alimenten bien, a que consuman alimentos con alta calidad nutricional, seguramente ese chico, estando adulto, va a tener una cultura de alimentación que va a terminar repuntando en una reducción de los costos en la salud pública, porque es que todo esto está relacionado. Entonces, una mala alimentación termina degenerándose en problemas de salud en el consumidor. Y ese problema de salud del consumidor termina acarreando un problema de salud pública. Y este problema de salud pública finalmente terminamos pagando todos los ciudadanos, porque la plata de la salud pública es la plata de todos los colombianos. Entonces, instaurar una cátedra de alimentación y nutrición en la escuela primaria, desde ahí, me parece que puede ser una alternativa política de gobierno también, para que en últimas tengamos una mejor situación nutricional de los ciudadanos colombianos, o también una disminución de los costos asociados a la salud pública. Yo quisiera complementar ahí lo que dice Luis Felipe y estoy completamente de acuerdo que todo depende de la legislación, ¿no? Yo no sé, la persona que hace la pregunta de pronto hace referencia a una discusión o yo la vi por lo menos en Twitter, precisamente de que alguna empresa produjo una bebida X y mucha gente cuestionaba, bueno, pues es que el jugo de la fruta es más económico. Ahora, hay que tener en cuenta que la comida en Colombia es muy económica comparado con otros países, o sea, tenemos esa fortuna de que es bastante económica. Lo que dice Luis Felipe también parece interesante en el sentido de que la gastronomía colombiana es excelente, es deliciosa, tenemos mucha variedad dependiendo de las regiones, pero sí tiene un gran componente en carbohidratos, ¿no? Entonces, poco a poco creo que debe cambiarse la mentalidad en comer más sano y eso lo hemos visto con toda la influencia de la pandemia que una de las formas de estimular o potenciar el sistema inmune tiene que ver con la dieta. Bueno, creo que tengo dos preguntas más. Dice, doctor, personalmente para usted los alimentos, pero no sé si esta está relacionada con lo que ya contestaste. Para usted los alimentos fortificados no contarían como alimentos funcionales. Entendería que los enriquecidos sí. Pues depende de la definición que uno quiera tomar, ¿cierto? Si ese alimento fortificado cumple con unos niveles de fortificación tal que ejerzan efectos benéficos para la salud del consumidor, podría considerarse en ese gran saco de la definición de alimentos funcionales como un alimento funcional. Si nos vamos a la definición, digamos, más, yo la llamo, yo diría un poquito más radical, de que cualquier alimento, para poderse llamar alimento funcional, debe ser objeto de pruebas y estudios clínicos, pues eventualmente no. Y es ahí donde viene, digamos, como, y lo pensaría yo que también puede ser como decisión de ciertos países, eh, hasta dónde adaptan una definición demasiado estricta o no. Porque algunos estudios hablan que desarrollar un solo producto desde la A hasta la Z, siendo la Z la validación clínica, ese producto podría costar cerca de $1.000.000 hacer un solo producto. Eso lo habla Boyle en un libro que escribió por ahí en el año 2015. Entonces, si por ejemplo en Colombia el gobierno nacional toma una medida reglamentaria de ese tipo, pues es muy poco probable que la industria se meta en el cuento de ese tipo de alimentos con validación clínica, porque le saldría muy costoso y finalmente todo ese costo de inversión
¿termina pagándolo quién? Termina pagándolo el consumidor. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con estos productos que contienen Benecol? Benecol es un fitosterol que fue patentado por allá en Finlandia y, y pues se han aprovechado ciertas industrias de hacer las alegaciones de que ese fitosterol efectivamente reduce los niveles de colesterol con base en los estudios clínicos que hicieron inicialmente del ingrediente activo, ¿cierto? Entonces, porque esos productos como el Benecol aquí también los hay en Perú y también los hay en varios países de América del Sur, pero yo personalmente no creo que hayan llegado hasta ese estudio clínico. Diferente de pronto a lo que se hizo con ese producto Vida que tiene betaglucanos de Ganoderma lucidum y cultivos probióticos, que fue diseñado exclusivamente para niños. Y yo lo digo por conocimiento también, que una vez desarrollado ese producto fue objeto de un estudio clínico en niños y tuvieron que invertir pues una cantidad seguramente importante de recursos. Ese producto, como les decía, se desarrolló tecnológicamente en los laboratorios del ICTA. Eso se terminó cerca del año 2014, pero ahí no se hizo el estudio clínico, porque si no el estudiante nunca hubiera terminado la maestría, ¿cierto? Posteriormente a este desarrollo tecnológico, ese producto fue a la empresa y ellos hicieron toda la parte del estudio clínico. Y por eso ese producto salió apenas en el año 2019, o sea, tecnológicamente se hizo en el año 2013, 2014, y el producto salió al mercado luego de todos los estudios a finales del año, o casi que en octubre del año 2019. Entonces, para responder la pregunta, ese producto fortificado, si tiene los niveles suficientes del ingrediente que se utiliza para fortificarlo, puede eventualmente considerarse como un alimento funcional. En esa definición amplia y digamos medianamente laxa de lo que se conoce como los alimentos funcionales en la mayoría de los países del mundo. Y en eso también quiero, digamos, decirles que no tenemos que sentirnos como muy tercermundistas porque Colombia no tenga reglamentado esta definición. La EFSA en Europa tampoco la tiene reglamentada. En Estados Unidos tampoco está reglamentado, ¿no? O sea, la definición es prácticamente abierta. Hay quienes dicen simplemente que un alimento funcional es cualquier alimento que contiene uno o más ingredientes que pueden eventualmente proporcionar un efecto benéfico en la salud. Y bajo esa definición, fácilmente podrían caer el 30% de los alimentos que consumimos diariamente. A medida que se cierra la definición, pues se va volviendo más estricto el concepto y el desarrollo va siendo cada vez más costoso. Entonces, lo más fácil que puede hacer la pequeña y la mediana industria desde mi punto de vista en Colombia es desarrollar alimentos que contengan ingredientes, que tengan aprobación funcional y en el marco de la regulación de la resolución 333 hacer un claim o una declaración del efecto de ese ingrediente. Si ya la empresa quiere irse a hacer un claim de beneficio o de hacia la enfermedad, pues seguramente va a tener que invertir mucho más dinero para poder hacer ese claim. Pero fácilmente haciendo declaraciones de ingrediente, pueden cambiarse de cierta manera el rotulado de ciertos alimentos y eso definitivamente pues está llamando la atención de los consumidores. Yo coloco un ejemplo en el caso de la industria láctea. La industria láctea de la pequeña y la mediana empresa, a veces pienso que tiene un desconocimiento de esta reglamentación del rotulado nutricional de alimentos, porque cualquier empresa de productos lácteos podría colocar en sus quesos o en sus yogures fuente de calcio, alto en proteína, porque esos productos naturalmente lo son como los elabora cualquier empresa de productos lácteos. Y eso necesariamente pues el consumidor está mirando para allá, pero desafortunadamente no lo hace. Nosotros hemos trabajado como en esa transferencia de conocimiento, indicándole a muchas empresas lácteas, usted puede hacer esta declaración en su etiqueta y eso puede llamarle más la atención de cierto grupo de consumidores. Entonces igual
en las empresas también, sobre todo las pequeñas y medianas, pues hay que hacer un trabajo de educación y de actualización de la normatividad vigente en cuanto a rotulado, para que la empresa pueda aprovechar esa reglamentación para brindarle más información al consumidor, y el consumidor necesariamente está viendo todos los días más qué es lo que está consumiendo. Bueno, y la última pregunta dice, también está relacionado con lo que se está discutiendo. Para que un alimento funcional pueda circular en el mercado, ¿qué requisitos se deben presentar ante las entidades de control, por ejemplo, el INVIMA? Eso va a depender del tipo de declaración o de alegación que uno quiera hacer, dependiendo del tipo de claim. Si yo quiero, si mi alimento, si yo formulo y desarrollo un alimento en el cual, no sé, vamos a hablar de un alimento al cual yo le agrego unos frutoligosacáridos o una fibra, una inulina. Entonces, y yo voy solamente tras una declaración de ingrediente, de la función del ingrediente. Simplemente radico ante el INVIMA y no tengo que ir como a una dependencia más alta, que es la cámara especializada del INVIMA. Entonces yo simplemente radico el papel y radico los papeles y hago el trámite para una declaración de ingrediente, y es sencillo. Pero si yo quiero ya decir que ese mismo alimento que tiene la misma fibra podría eventualmente, bajo condiciones de ingesta cotidiana, de una vida saludable, acompañado de ejercicio y de una dieta normal, que ese alimento eventualmente puede ayudar a reducir los niveles de glucosa en la sangre, porque la fibra tiene también esos efectos. Entonces tendría que llevarse una documentación adicional, documentos científicos o similares de este país o de otros países, donde se demuestre que ese ingrediente que yo estoy utilizando puede tener ese efecto benéfico. Entonces tengo que llevar ese radicado de documentos a la cámara especializada del INVIMA, porque ya voy tras una declaración más allá del ingrediente, y ahí pues tiene ese trámite adicional. Por eso mencionaba anteriormente, la alegación más sencilla que puede hacer la industria es una alegación de la función de ingrediente. Las otras alegaciones también se pueden hacer, tampoco son muy, digamos que no son muy complicadas, porque las cosas que uno puede utilizar de pronto ya están validadas en otros países, y uno puede también llegar con ese tipo de documentación, perdón, para hacer ese tipo de declaraciones de funciones específicas de efectos saludables, ¿cierto? Ahora, ya si yo quiero decir que ese alimento reduce efectivamente el colesterol, pues ya es una instancia mayor a la que tengo que ir, porque tengo que mostrar con estudios clínicos, perdón, que el alimento que yo he diseñado efectivamente ha demostrado durante la ingesta prolongada que no es tóxico y que tiene ese efecto benéfico para el consumidor en cuanto a la reducción del colesterol. Bueno, nos llegó otra pregunta. Me alegra que haya generado interés esta conferencia. Es como mencioné en el chat, es un hot topic en alimentos. Dice, ¿la FAO tiene alguna definición o incluso alguna reglamentación relacionada con los alimentos funcionales? Que yo sepa, la FAO no tiene una reglamentación asociada con los alimentos funcionales. Eventualmente podría tener una definición, la desconozco, pero yo pensaría que no. Bueno, listo. Entonces no tenemos más preguntas. Pues muchas gracias a Luis Felipe por su interesante conferencia de mucha actualidad, muy clara. Me alegra mucho que haya generado interés en el público y una discusión interesante. Ahí está el contacto de Luis Felipe, pues si tienen dudas adicionales. Y pues esperamos seguir con esta serie de conferencias al menos mensual, pues estar pendientes de los canales institucionales del ICTA en Twitter, LinkedIn, Instagram. Muchas gracias a todos por su atención y gracias, Luis Felipe. Gracias, profesora Coralia. Gracias a las personas que asistieron. Espero que la información haya sido de actualidad e interés. Ahí queda mi contacto por si tienen preguntas adicionales. Y pues me atrevo a decir que en el instituto estamos 10 profesores para servir
a la industria y al consumidor en los aspectos técnicos y formacionales que requieran para mejorar su competitividad o su conocimiento en temas asociados con la ciencia y la tecnología de alimentos.